título de Disenso Feminista, aunque pueda pertenecer al conjunto de las producciones de las filósofas chilenas de la normalidad, sobresale. Sobresale por ser una reflexión que disiente. Esto quiere decir una reflexión que disuelve, deja sin efecto, se opone y contraría la conceptualización, las creencias y teorías, el parecer y propósitos de aquellos que configuran un entramado de imaginarios y fuerzas políticas hegemónicas. De suyo y en sentido fuerte, este libro sobre disensos es ya vida intelectual cuya acción de principal disentimiento es estar situado en el colectivo del feminismo. Esta categoría estructural que algunos, incluso latinoamericanistas, aún no consideran dentro de las etapas evolutivas de la normalización de la filosofía en América Latina. Los disensos feministas de Castillo están transidos por el esfuerzo de un relato de conocedor situado. Esto quiere decir un relato que adopta el lente conocedor del colectivo interfeminista. En su caso, uno que incluye la reflexión del feminismo internacional y nacional, europeo, norteamericano, latinoamericano y chileno. Castillo se relaciona con el colectivo interfeminista en tanto comparte ideales, objetivos y métodos de la filosofía que en general disiente de una corriente de conocimiento que ama conocer por conocer y pretende alcanzar un tipo de conocer neutro, abstracto y universalista. El saber feminista, por el contrario, es un saber encarnado, embebido en los particulares concretos de la vida humana, defendiendo que la historia de los particulares de este saber situado afecta el acceso al conocimiento y la autoridad epistêmica. Emplea crucialmente el análisis de género para proponer un cambio en la disciplina misma, en la disciplina filosófica misma. Un cambio que intersecte con el orden práctico en el sentido de abordar tópicos, valores y experiencias que demuestran la premiante necesidad de conseguir transformaciones sociales, como la de eliminar la exclusión y subordinación social de la mujer. En permanente comunicación con sus fuentes bibliográficas, la autora las hace confluir para establecer un certero y punzante diagnóstico teórico-político que incluye, en primer lugar, una crítica interna a los feminismos universalizadores de la segunda ola, puesto que los feminismos en Latinoamérica y en Chile no corren paralelamente la misma suerte que la de los feminismos norteamericanos, los cuales han militado a favor de la liberación sexual de las mujeres y reivindican el poder de las mujeres en materias sexuales. Para Castillo, de acuerdo con Schill, mientras las feministas norteamericanas cuestionaban la distinción sexual del trabajo y las estructuras de la familia, en América Latina se vivía la represión de las dictaduras militares. Por tanto, las demandas del feminismo latinoamericano se articulaban principalmente en torno a la autonomía. Entre tanto, en Chile, como determina y juzga Castillo, incluso bajo gobiernos concertacionistas, se sigue impulsando retóricas y políticas de la diferencia sexual. De hecho, las políticas del cuerpo nunca han sido meramente culturales. Bien lo sabemos nosotras, dice Castillo, en un país que aún no legaliza el aborto. Estos enfoques no hacen sino reforzar la misma red de construcciones lingüísticas del poder político que insiste en la diferencia de sexo, de género y sexualidad, retardando la información proveniente de los datos empíricos duros, vale decir, que no existe la mujer universal. No hay una categoría universal para la mujer, sino que demuestra la visión de los disensos feministas de Castillo, como demuestra la visión de los disensos feministas de Castillo, lo que hay son múltiples diferencias, subjetividades y experiencias histórico-políticas. En segundo lugar, otro enfoque de interés en el relato experto de Castillo es el que hace referencia al ámbito nacional, para exponer aquellas prácticas y un ejercicio político
que revela la permanencia conservadora de un tipo de democracia elitista. Esta, en definitiva, es una contrademocracia que a su vez obedece o es consecuencia directa de nuestro orden patriarcal, el cual reproduce un orden social conservador, excluyente y sexista que de hecho irrumpe en la constante, abierta o velada, violencia y en las descarnadas injusticias sociales. En otra dirección superior, Castillo apunta a los agentes teóricos de la tradición moderna de lo político, y en esta esfera la responsabilidad recae particularmente en filósofos históricos como Hobbes y Hegel, o en el vínculo que el autor establece con los desarrollos contemporáneos de Michael Walzer, filósofos políticos que desde tradiciones diferentes elaboran teorías políticas conservadoras, contractualistas, del cuidado, el amor romántico y la familia. Entre los análisis de Castillo, destaca la construcción naturalizada de lo social, la construcción naturalizada de lo social que hace Hegel en su explicación del paso de la familia a lo social. Cito en extenso el texto de la autora, porque, ¿no es cierto?, muy lúcido. Dice ella: es interesante notar que este paso de lo familiar a lo social, mediado por la figura del amor, no solo diferencia dos representaciones del amor en las formas de cupídicas y cánicas, sino que también, y más importante aún, establece y diferencia un específico lugar de desarrollo para cada uno de los sexos. Es así como, por un lado, el amor romántico se encarnará de mejor forma en la mujer y por lo tanto se circunscribirá en el espacio familiar. Por otro lado, el amor como cáritas tendrá un lugar de desarrollo en lo social y por ello tomará la forma de amor patrio, amor del padre, esto es, amor reservado para los hombres. Esta exclusión de las mujeres del espacio público y su impedimento de vincularse con el amor patrio se debe en principio a que para Hegel ambos sexos se constituyen en mundos de vida, en espacios de identificación y reconocimiento que deben permanecer separados y diferenciados, pues ellos representan principios antagónicos que se oponen y excluyen. Esta diferenciación y exclusión de la mujer de lo social mediante retóricas del amor encontraría fundamento en la propia diferenciación biológica de los sexos. Esto es, la determinación biológica marcaría las funciones y roles de hombres y mujeres en la filosofía política de Hegel. No es de extrañar que la mujer esté determinada de forma natural a permanecer únicamente en la esfera privada si consideramos que para el filósofo de Stuttgart el sexo femenino es imperfecto. Para Hegel solo existiría un sexo, el masculino. El sexo femenino solo sería producto de un subdesarrollo del primero. Dentro de esta particular lógica, las mujeres serán encargadas de generar y mantener el romance, esto es el amor romántico, las mujeres las guardadoras del afecto. Al encarnar las formas del amor romántico, no solo se replegarán al ámbito de lo familiar, sino que también quedarán imposibilitadas de acceder al otro tipo de amor, al amor de los hombres, al amor a lo social, a lo patrio. Esta imposibilidad viene dada por la clausura de los espacios de realización para ambos sexos. Esto es, al vincular a la mujer con lo propio del cuerpo y sus emociones y al hombre con lo social, se vincula y se hace verosímil a su vez un específico y determinado contexto de desarrollo para cada uno de los sexos. Es por ello que la mujer se desarrollará de mejor forma en los espacios de la familia, mientras que el hombre, por el contrario, se desarrollará en los márgenes externos a la misma. Cabe señalar que la separación de las políticas del cuidado de lo familiar encarnada en las mujeres y en las políticas del cuidado de lo público encarnadas en los hombres tiene por base una idea naturalizada de la construcción social. Bajo esta perspectiva, las mujeres por un lado estarían más próximas a lo natural debido a su función procreadora y por ello unidas a lo familiar, y
por otro lado los hombres libres en apariencia de los vínculos con la natural serían los llamados a conformar lo público. Se hace evidente que lo que explícitamente se enuncia acerca de la diferencia de los sexos estructura no solo un modo de modelar la filosofía política, sino que también reproduce un orden social efectivamente conservador, excluyente y sexista. Orden que, narrado bajo las retóricas del amor romántico o del cuidado familiar versus el cuidado a la patria, impiden un desarrollo auténtico de políticas de disminución de desigualdades y, por lo tanto, de disminución de violencias. La tradición moderna de lo político, tan bien y claramente representada por Hegel en la reflexión de las disidencias feministas, no solo configura nuestro propio ámbito de lo social, sino también se consolida como una autoridad epistémica cuando se transmiten, reproducen sus doctrinas en el ámbito académico nacional a través de la favorecida presencia del autor en los programas curriculares y en la investigación hegeliana acerca de la historia de los conceptos de la libertad, reconocimiento, ciudadanía, todos conceptos implicados en la teoría moderna del contrario. Los disensos de Alejandra Castillo admiten alteraciones y no pocos quiebres, tanto con el canon patriarcal de filósofos modernos como con los tipos de feminismo o éticas del cuidado y de acción afirmativa que, transformadas en políticas de mujeres cifradas en su propio cuerpo, no hacen sino sumarse a la reproducción de un orden sexista y de exclusión social de las mujeres. Como activista, el texto lo reconozco como parte del activismo feminista, generado en diversos espacios sociales, culturales y políticos, desde donde podemos proponer, analizar la sociedad que queremos, que nos interesa participar y el cómo. La crisis social la veo como un desarme valórico profundo en el cual el capital, el dinero, es convertido en un valor y al poseedor de ello como un gran ejemplo al cual se aspira. El capital y los empresarios son los representantes destacados de la sociedad. ¿Quién los destaca? ¿Quién los desea y construye? Son ellos mismos los dueños de los medios de comunicación y que ejercen toda su violencia por medio del capitalismo despiadado, manipulador y siempre transformándose en cada espacio. Como dice la filósofa Alejandra Castillo, es la crítica que necesita para ir rearmándose. Qué peligroso ese discurso que te deja entrar fantásticamente y que luego te ves sometido a los imperativos del consumo y reconocerlo como el valor máximo, entona su cultura de abuso y poder desmesurado. ¿Qué sociedad podemos pensar desde aquí, desde los disensos que nos presenta Alejandra Castillo? ¿Cómo pensamos la sociedad desde fuera de las fronteras del capital, las políticas del cuidado y el patriarcado mutante? El feminismo aún tiene mucho que decir y hacer. Cito para terminar una fotografía, un letrero que dice, que está en una página que se llama Maldita y Contracultura. Dice: creemos en la utopía porque la realidad nos parece increíble. Gracias. Este texto, Disensos Feministas, articula una discusión entre democracia y feminismo. La pregunta, ¿qué se entiende por feminismo en el orden de la democracia actual en Chile? ¿Cómo se describe el feminismo desde este orden de la democracia? Eso lleva a la pregunta, ¿qué es la democracia en Chile? Esa pregunta, ¿qué es la democracia en Chile?, se describe un sintagma breve. Es una democracia elitista y corporativa, es decir, una democracia que se va a describir principalmente en la promoción de los ya visibles o de aquellos ya privilegiados. Si nos preguntamos cuál es el lugar que le corresponde a la mujer desde esa descripción, una democracia elitista por un lado y también corporativa, que es otro modo de describirla, nos vamos a dar cuenta que las políticas que se han llevado a cabo desde los gobiernos de Michelle Bachelet principalmente, aun cuando lo podemos extender a los gobiernos anteriores de la concertación, nos vamos a dar cuenta que todas las políticas que se han descrito bajo el signo feminista, que también lo podríamos escribir como género,
se describen también desde ese orden de una democracia elitista, es decir, las mujeres que son visibles y que han sido parte de la organización política democrática de los años de la Concertación no son sino el reflejo de esa descripción. Por ejemplo, si tomamos el concepto de paridad, nos vamos a dar cuenta que las mujeres que son visibilizadas y que llegan a tener parte del orden de la democracia chilena son mujeres ya visibles del orden político, económico y cultural. Entonces allí la pregunta es, ¿se han descrito políticas bajo el signo feminista desde este orden democrático elitista, corporativo, es decir, también una democracia que más bien hoy está funcionando como un pliegue entre el capital financiero especulativo y las políticas redistributivas, más bien bajo el interés del empresariado? Tendríamos que decir que no hay un feminismo, no han habido políticas feministas que interrumpan el orden de la desigualdad que describen las mujeres hoy en Chile, y eso tramado desde una definición de políticas de género asumida desde de los ministerios y desde los propios gobiernos, y por otro lado reproducida en las políticas vinculadas a las mujeres y a las políticas de género. Frente a este diagnóstico, a este modo en el cual se ha ido uniendo democracia y mujeres en Chile en los últimos años, la pregunta que también intenta describir este libro es de qué manera ciertas teorías, ciertas políticas y filosofías vienen a auxiliar a este orden democrático, elitista, corporativo. Y nos vamos a dar cuenta que uno de los modos en los cuales las mujeres desde el espacio de la teoría han sido descritas principalmente desde el orden de las políticas del cuidado o las éticas del cuidado, que viene más bien a naturalizar un orden conservador para las mujeres, pero ahora descrito desde el espacio de la política. Y ese orden naturalizado se refuerza también desde la propia producción y reproducción de conocimiento, es decir, aquello que ocurre en el espacio de la política también está ocurriendo en el espacio de la reproducción de conocimiento en las universidades. En ese sentido, si ponemos atención, por ejemplo, en las distintas mallas, currículums, donde se describe un orden del conocimiento, se va a describir en términos universalistas, abstractos, donde la incorporación de los temas de mujeres, se introducen de aquel modo temas de mujeres, y sin embargo sin ningún potencial transformador de lo que es la producción de conocimiento en las universidades. En ese sentido hay una relación que se refuerza entre las políticas gubernamentales y por otro lado los modos en que la propia universidad, la propia producción de conocimiento refuerza un lugar conservador y que finalmente produce violencia y exclusión para las mujeres. Y en ese sentido, un poco la tarea que se plantea en este texto es transformar no solo el espacio de la política, sino que también el espacio de la producción de conocimiento. En ese sentido, esa insistencia de pensar el activismo descentrado de la distinción, el adentro institucional y el afuera no institucional, sino que descentrar esas distinciones que por lo general dejaban lugares intocados para la transformación política desde un signo feminista. En ese sentido, es un poco la intención de este texto, pensar la política, el feminismo y la transformación de este orden social conservador bajo un signo elitista y corporativo desde lugares impensados para aquella transformación. La política, la universidad y los distintos espacios que de alguna manera deben ser también contagiados y transformados desde este signo, un signo feminista, y que se plantea desde ese orden, desde un disenso feminista, también señalando esa pregunta: ¿qué feminismo es el que se está desarrollando, bajo qué signo, de qué modo se describe el orden de la transformación, el lugar de las mujeres, y confrontar distintas formas en las cuales se describe ese signo feminista hoy en Chile? Gracias.